Muchas gracias, amigas y amigos petroleros. Yo también estoy con los petroleros, así que estamos a mano. Señor licenciado Mario Marín Torres, gobernador del Estado de Puebla, gracias por su hospitalidad. Señor diputado José Otón Balleres Carriles, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado. Magistrado Saúl Acosta Hernández, representante del Tribunal Superior de Justicia. Señor Vicente Valencia, presidente municipal de Venustiano Carranza, Puebla. Señor Carlos Romero de Champs, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Gracias por sus palabras. Señor general. Señor general Roberto Gustavo García Vergara, comandante de la 25ª Zona Militar. Honorables integrantes del Presidium, señoras y señores legisladores federales, locales, senadores, diputados, amigas y amigos petroleros, señoras y señores. El petróleo es patrimonio de la nación, es patrimonio de todos los mexicanos. Conmemorar el 71º aniversario de la expropiación del petróleo representa una celebración que nos une a los mexicanos y que a la vez une el pasado, el presente y el futuro del país. Un día como hoy, hace 71 años, el presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, tomó la decisión de expropiar la industria petrolera en beneficio de todos los mexicanos. Con este hecho, surgió orgullosa nuestra empresa, Petróleos Mexicanos. Y desde entonces, el petróleo ha sido emblema de nuestra soberanía como nación y también palanca del desarrollo del país. Gracias a la renta, al ingreso generado por los hidrocarburos, México ha podido contar con escuelas, con hospitales, con carreteras. México ha podido llevar progreso y bienestar, lo mismo a la ciudad que al campo. El petróleo ha sido, pues, el factor clave del desarrollo de México. Hoy, un día tan especial para todos los mexicanos, pero especialmente para quienes día con día hacen posible esta gigantesca labor que se realiza en torno al petróleo de todos. Quiero felicitar muy especialmente a los trabajadores de Pemex, a sus técnicos, a sus ingenieros, a sus expertos, a todos sus trabajadores, a las mujeres y los hombres que hacen posible que esta sea la empresa más importante y fructífera del país. Hace un año, en el 70º aniversario, el panorama era todavía distinto. Discutíamos entonces la urgencia de reformar a Pemex para fortalecerlo, para que recuperara su competitividad y para que, según el anhelo de todos, México retomara el lugar que le corresponde como una de las más importantes potencias petroleras a nivel mundial. Pasaron más de 200 días de debate para llegar a un acuerdo con el que se transformaron nuestras leyes
y se brindó al sector energético, y en específico a Pemex, un marco legal y herramientas útiles para superar sus rezagos y salir adelante. Con visión de futuro, los legisladores de varias fuerzas políticas del país, entre ellas las tres más importantes, aprobaron la reforma a nuestra industria petrolera, que tal como lo propuso el Ejecutivo, preserva en todo momento la soberanía y la propiedad de los mexicanos sobre nuestros recursos petroleros. Esta reforma representa, estoy seguro, uno de los cambios más importantes, si no el que más, en la industria petrolera desde que ésta fue expropiada en beneficio de México. Y es un punto de inflexión en la historia del sector energético del país. La reforma para fortalecer a Pemex, al igual que otras reformas estructurales logradas por México en los 2 últimos años, se logró en un momento oportuno, justo antes de que se desatara una de las peores crisis económicas internacionales que recuerden las generaciones de hoy. Sin embargo, y gracias precisamente a esta reforma de Pemex y a otras reformas estructurales, hoy México está más fuerte que entonces. Hoy México es capaz, a diferencia de otras crisis que hemos sufrido, de impulsar un vigoroso gasto público para construir y modernizar grandes obras, incluyendo los proyectos de infraestructura energética que necesita el país. Así se estimula la economía, se compensan empleos justo cuando más se necesitan y al tiempo que se fortalece la capacidad del país para producir más petróleo, más gas, más gasolinas a precios más competitivos. La reforma tiene un efecto multiplicador, porque permite, por un lado, impulsar un programa de inversión que promueve la creación y el fortalecimiento de empresas mexicanas proveedoras de la industria petrolera, además de crear los empleos necesarios en la expansión de la exploración y la producción de petróleos mexicanos. Así, se está apoyando con créditos de la banca de desarrollo, particularmente la banca del gobierno, a pequeños y medianos empresarios para convertirlos en proveedores competitivos de Pemex. Queremos que empresas mexicanas, particularmente pequeñas y medianas empresas mexicanas, sean proveedores de Pemex. Y para ello este año estamos canalizando recursos por 5,000 millones de pesos para enganchar a esas empresas mexicanas que generan empleo a los servicios y a los bienes que utiliza Pemex. La reforma, por otra parte, amigas y amigos, nos permite que en el mediano plazo podamos asegurar que Pemex siga siendo el pilar fundamental del desarrollo. Se prevé que esta reforma, con el flujo de inversiones que detona, nos permita un crecimiento económico adicional, además de impulsar la creación de decenas de miles de empleos anuales adicionales en los próximos años. Y algo muy importante, una demanda justa, no solo de los petroleros, sino de la mayoría de los mexicanos. Algo muy importante, que con la reforma, Petróleos Mexicanos tiene trazada la ruta segura para llegar a su anhelada autonomía. Sin duda, con la reforma ganó México y ganamos todos los mexicanos. Uno de los propósitos más importantes de los cambios de fondo es sin duda fortalecer las capacidades de producción petrolera del país. Hace 2 años instruía Pemex
a lanzar una nueva estrategia de exploración, una que pudiera ampliar las reservas energéticas del país y frenar el declive de nuestras fuentes de hidrocarburos, en particular para hacer frente al rápido declive del yacimiento de Cantarell, que llegó a producir el 62% de todo el petróleo nacional. Gracias a esa nueva estrategia, se han podido incorporar nuevas reservas y nuevos yacimientos al total de nuestras reservas petroleras. Por ejemplo, en materia de exploración, el año pasado, 2008, se presentaron diversos avances. Se incorporaron casi 1.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a las reservas totales, es decir, 41% más de incorporación de reservas que durante 2007. Y en lo que se refiere a reservas probadas, el año pasado se incorporaron más de 1.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, casi 30% más que en 2007. Hoy, debido a diversos factores, algunos que tienen que ver con lo ya comentado por el señor director general en relación a la producción observada y los cambios registrados en ella, pero también, y hay que decirlo, porque es una buena noticia, también gracias al aumento en el presupuesto de inversión de Pemex, al esfuerzo realizado en exploración de nuevas reservas, hoy empezamos a revertir una situación preocupante para Pemex y para México. Temíamos que en la medida en que la producción de petróleo y de gas fuese mucho más aprisa que la constitución de reservas, la producción petrolera del país nos durara para unos cuantos años más. El objetivo que nos hemos propuesto y que he instruido a Petróleos Mexicanos es a garantizar reservas petroleras que nos permitan que la producción de petróleo y gas pueda tener un escenario de permanencia y de largo plazo. Y así, gracias, insisto, ciertamente a los cambios registrados en la producción, pero también y sobre todo a la inversión en exploración y al encuentro de nuevos yacimientos, la tasa de restitución de reservas totales, es decir, de reservas probadas, probables y posibles, pasó del 60% en 2006 a más del 100% en 2008. Y por su parte, la tasa de restitución de reservas probadas pasó del 41% al inicio de mi gobierno al 62% en 2008. Esto quiere decir que nos acercamos de manera anticipada a la meta, alcanzar una tasa de restitución de cuando menos 100% hacia finales de la administración, es decir, un barril de petróleo descubierto en reservas por cada barril que se produce. Como resultado de lo anterior y de revisiones y desarrollos, al 1 de enero de 2009, las reservas totales del país ascendieron a 43.600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y las reservas probadas a 14.300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Es decir, estamos deteniendo la caída en las reservas probadas y totales del país y revirtiendo este proceso. Así, al ritmo de producción actual, las reservas probadas equivalen a casi 10 años más de producción, y si seguimos invirtiendo cada día más en nuevas exploraciones, seguramente los mexicanos garantizaremos el futuro de largo plazo para Petróleos Mexicanos y para la industria petrolera del país.
descubrimiento. Gracias. El descubrimiento de nuevos yacimientos, la incorporación de nuevas reservas y el aumento de la tasa de restitución de ellas de 102% en reservas totales y de 72% en reservas probadas son, sin duda alguna, buenas noticias para México. Este es un gran logro de los trabajadores de Pemex. Yo los felicito y los exhorto a redoblar el esfuerzo para alcanzar nuestra meta. Hay muchos grandes yacimientos que tenemos que explorar y que explotar. No es casual, amigas y amigos, que hoy nos encontremos en esta región del Paleocanal de Chicontepec para celebrar este aniversario de la expropiación petrolera. Gran parte de las reservas se localizan precisamente en esta zona. Y como dijo Carlos Romero, debajo de este suelo bien podría estar una parte del futuro de la nación. La riqueza que daría un renovado impulso al desarrollo del país y que nos ayudaría a que México acelere su camino por la senda del progreso y el bienestar. Hace unos momentos, al entrar a esta macropera, donde muy pronto estarán funcionando una veintena de pozos petroleros, me fue mostrado algo que yo quiero invitarlos, amigas y amigos, al terminar este evento, que puedan observar. Justo al construir el talud, que está de espaldas a ustedes, se puede observar entre las grietas del propio talud cómo fluye, cómo aflora el petróleo mexicano. Así de vasta y así de rica es esta zona. Costará más trabajo quizá que en Chicontepec, pero con nueva tecnología, con la reforma y con el trabajo y el esfuerzo de toda la familia de petróleos mexicanos, vamos a aprovechar esta riqueza natural en beneficio de los mexicanos. Por eso vamos a reforzar, a pesar de las condiciones de la economía mundial, y yo diría que incluso precisamente por las condiciones de la economía mundial, a fin de amortiguar y de mitigar su impacto entre los mexicanos, vamos a reforzar los esfuerzos de exploración aquí en el Paleocanal de Chicontepec, en lo que fue considerado desde siempre también la faja de oro de México, en aguas profundas del Golfo, en todas las cuencas del sureste. Vamos a reforzar los esfuerzos de exploración. Hoy México está en la ruta correcta para disminuir su dependencia del exterior en materia de hidrocarburos. Con este mismo objetivo, amigas y amigos, instruí a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos para que se evaluara la construcción de una nueva refinería que diera respuesta a las necesidades nacionales. A la fecha, Pemex ha venido realizando arduamente diversos estudios y ha concluido prácticamente los mismos, que nos permiten afirmar que México contará pronto con una nueva refinería de petróleos mexicanos. Sé que se trata, sin embargo, de una decisión que implica montos significativos e históricos de inversión y que además es del mayor interés nacional, como lo muestra el número de propuestas que se ha presentado. Sé que Petróleos Mexicanos ha revisado puntualmente alternativas, propuestas, presupuestos y escenarios.
Y a la vez, yo quiero compartirles, amigas y amigos, que en mis recorridos por el país he recibido de manera insistente las propuestas y comentarios de gobernadores de diversas entidades de la República, que avalados con el apoyo de sectores sociales más importantes de sus respectivos estados, y en muchos casos con apoyos técnicos puntuales, señala cada quien con énfasis que en su propio estado se encuentra el mejor sitio posible para la construcción de la nueva refinería de Petróleos Mexicanos. He recibido propuestas genuinas, legítimas, para el sitio de la refinería de diversos estados, de Campeche, de Tabasco, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, de Tamaulipas, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Michoacán. En todos los casos, amigas y amigos, he expresado la convicción que hoy ante ustedes refrendo. La nueva refinería de Pemex se construirá en el lugar y bajo las condiciones que más convengan al desarrollo de la industria petrolera nacional. La decisión respecto del lugar para construir una nueva refinería obedecerá a criterios estrictamente técnico-económicos y no políticos. Así debe ser y así será. Sé muy bien, porque lo he seguido con detenimiento día tras día, que Petróleos Mexicanos ha hecho ya una acuciosa labor de análisis de los diferentes sitios propuestos. Sin embargo, sé también que los señores gobernadores y las mexicanas y mexicanos de diversas entidades de la República han planteado sus propuestas siguiendo la opinión de sus propios asesores y expertos. Me parece que dada la importancia trascendental de este tema, esta decisión, más que llevarla hacia adentro de las propias oficinas de Pemex o del gobierno, debe llevarse hacia afuera y ventilarse pública y transparentemente. Que los legisladores, que los propios interesados, que los gobernadores proponentes, los trabajadores de Petróleos Mexicanos, los medios de comunicación y desde luego las propias mexicanas y los propios mexicanos, que somos todos los dueños del petróleo, tenemos derecho a saber las razones puntuales que expone cada quien y que públicamente, a la luz de todos, sean despejadas las dudas y se realicen las respectivas aclaraciones que amerite cada uno de los sitios de construcción propuestos en este ejercicio. Es por ello que ante ustedes instruyo tanto a la Secretaria de Energía como al Director General de Pemex para que antes de tomar y anunciar una decisión plena y definitiva, sean conocidos de manera pública, de manera abierta, las propuestas formuladas por los estados interesados en albergar en su territorio una nueva refinería. Que se convoque a una sesión pública para que de manera ordenada y sistemática puedan ser escuchadas esas propuestas y los legisladores, los gobernadores que lo deseen, los asesores de los mismos, los expertos, los servidores públicos de Pemex, los representantes del sindicato, de la Secretaría, de las empresas del sector, así como los representantes acreditados de los medios de comunicación y otros interesados, puedan escuchar y conocer de manera directa los argumentos
de cada quien y que ahí mismo sean desahogadas las preguntas y resueltas todas las dudas que de manera pertinente se formulen en este foro. La instrucción es que la decisión que habrá de tomar Pemex se realice no solo de manera informada, no solo de manera sustentada profesional y técnicamente, sino también de manera transparente, de forma tal que una vez desahogadas las propuestas de los gobiernos locales, servidores públicos de Pemex expliquen posteriormente y con amplitud su punto de vista respecto de los sitios propuestos y hecho el análisis de los diversos factores a considerar, den a conocer y pronto a la opinión pública el sitio que mejor convenga al desarrollo de la industria petrolera nacional y a los intereses de los mexicanos. Sé que este proceso es inaplazable y tiene que realizarse de inmediato para culminar el análisis profundo que la empresa ha realizado en los últimos meses, de manera tal que la presentación pública de las propuestas de los gobernadores, como su análisis posterior y la conclusión de Petróleos Mexicanos anunciando el sitio de la nueva refinería, se desahoguen a más tardar el 15 de abril próximo, es decir, que se dé a conocer ahí el sitio donde estará la nueva refinería de Petróleos Mexicanos. La nueva refinería será la punta de lanza en nuestro esfuerzo por hacer de México una nación autosuficiente en la producción de gasolinas y combustibles para que los hogares y las empresas cuenten con energéticos de calidad a precios competitivos. Señoras y señores, amigas y amigos petroleros, en la época del presidente Lázaro Cárdenas, michoacano, México vivía aún los estragos de la crisis económica por la que atravesó el mundo de 1929 hacia entrada la década de los 30. En medio de un contexto económico y mundial complejo, el presidente Cárdenas ni se arredró ni dio un paso atrás. Por el contrario, con gran aplomo y patriotismo, tomó la decisión de expropiar el petróleo y delegarlo a los mexicanos del futuro. Hoy, lo que todos los mexicanos recordamos no es la difícil situación económica del mundo y de México en 1938. Lo que recordamos es la decisión valiente de aquella generación de no arredrarse y de labrar su destino para abrir las puertas de un futuro mejor para México, aún a pesar de la adversidad. Hoy, en 2009, hago mías las palabras dichas aquí por Carlos Romero de Champs. En 2009, nuevamente juntos, el pueblo, su presidente y la unión de sus voluntades superarán la crisis y recuperaremos el camino del desarrollo. Y que dentro de 71 años, tal vez los mexicanos del futuro tengan que acudir a los libros de historia para recordar que en este 2009 el mundo y México pasó por quizá la más grave situación económica en décadas. Pero sé muy bien, amigas y amigos, que también recordarán que los mexicanos de principios del siglo XXI tomamos con determinación y carácter las decisiones oportunas que permitieron transformar a México en el país próspero, desarrollado, competitivo, justo, limpio, que sé que está llamado a ser una potencia petrolera con un Pemex que ha sido y es y será sinónimo de progreso,
y orgullo de todos los mexicanos. Un México más justo y más fuerte. Un México en el que todos verdaderamente puedan vivir mejor. Gracias y felicidades a todos los petroleros por este aniversario.